Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a otra sesión más del seminario. Hoy Luis Eduardo García nos va a hablar de la caracterización de giro para topos. Bueno, muchas gracias por venir. Entonces, pues aquí está como un programa de la plática. A ver si logro acabarlo. Puse así en azul porque yo creo que ya no voy a llegar. Pero si llego aquí va a ser suficiente. Entonces, pues quiero platicar justamente del teorema de Giro, que habla de una caracterización para categorías que cumplen ciertos axiomas. Entonces, para entender esa caracterización, pues quiero primero motivar qué categorías son las que queremos caracterizar. Para eso voy a motivar las cosas desde los ejemplos de Gavilla sobre espacios topológicos. Entonces, normalmente como que vemos ejemplos de gavillas en la licenciatura o en un curso de topología, y pues la idea más o menos es sencilla en el sentido siguiente. Si tienes un espacio topológico, pues viene cargado con la noción de topología, pues tiene sus abiertos, y una gavilla sobre el espacio topológico es para cada abierto que te tomes, que voy a anotar los abiertos aquí. Tienes una asignación a conjuntos, a grupos, a anillos, alguna cosa que puede vivir en muchas categorías. Pero digamos que en un principio va a estar con que sean conjuntos, que cumple ciertas propiedades de que se pegan bien las cosas, ¿no? Entonces, esto de aquí, esta asignación, es la que va a ser la gavilla. Si va a cumplir las cosas de que se pegan bien, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues, a grosso modo, en un caso pequeño, pues si tú tienes una familia de abiertos de un abierto grandote, esto indexado en algún conjunto, de manera que la unión de los subis de sub, o sea que es una cubierta de este abierto, entonces puedes agarrarte un FI que viva en la asignación de cada uno de estos abiertos. Ajá. Y si esa asignación, bueno, este conjunto de puntitos satisface lo siguiente, de que FI restringido a la intersección de dos abiertos, que es lo mismo que FJ restringido a la intersección de los abiertos, que tienes aquí para cada I distinto de J. Entonces esto es decir como que si tu elección de la cosa en el abierto UI, cuando la obtienes en el pedazo de intersección de UJ con UI, si ahí, piensen aquí, estas son las asignaciones, ¿no? Entonces tú tienes aquí una asignación que cuando la restringes acá, y acá otra asignación que cuando la restringes acá, están siendo lo mismo, ¿sí? Entonces, es gavilla si siempre que tienes una cubierta de un abierto y una familia de puntos que cumple eso, entonces existe una única función, o bueno, en este caso ahorita digo la función, existe una única elección en la evaluación o la asociación para este U, que satisface lo siguiente: cuando restringes esta a cada abiertito de esta cubierta, te da los puntitos originales, ¿no? Entonces esa es la idea de gavilla, ¿no? Asignaciones sobre los abiertos que cuando se traslapan cosas funcionan iguales las asignaciones. Entonces puedes encontrar una cosa definida en el grandote que
hace que cada una de estas asignaciones sea nada más la restricción de una grande a ese pedazo chiquito, ¿no? Entonces el ejemplo clásico que se da pues, es la asignación de a cada abierto asociarle las funciones continuas del abierto a los reales, es como clásica, ¿no? Que es un espacio topológico muy rico. Y justo esa asignación sí es gavilla, porque la continuidad es una cosa que se puede ver localmente y expandir a algo global, ¿no? Entonces, la idea de tener esto se llama gavilla es, si ustedes tienen un abierto grandote y varios abiertos chiquitos que lo cubren y tienen una función continua definida en cada pedacito, tengo aquí una FI y acá una FJ, que en los traslapes están siendo iguales, o sea que las funciones continuas están siendo coinciden en la intersección. Entonces existe una función grandota definida en todo el abierto, de manera que cada vez que quiera agarrarme un abierto de esto, la asignación nada más es restringir a ese abierto, ¿no? Sí, ese es el ejemplo canónico de gavilla sobre un espacio topológico, las continuas a los reales, ¿no? Y pues justamente este es el teorema de amalgamiento de funciones continuas, ¿no? Que si tengo una familia de funciones continuas y necesito una grande que cumpla que cada pedazo sea la restricción, basta con que cada pedacito de las funciones en las intersecciones coincidan, ¿no? Ajá. Bueno, entonces eso es una gavilla sobre un espacio topológico, ¿no? Y ya eso te da así demasiadas cosas que te puedes preguntar sobre gavillas, sobre espacios topológicos. Este fue el caso típico de funciones continuas. De hecho, pues esto fue para conjuntos, pero incluso esto vive en grupos, en anillos también, porque las funciones heredan la estructura del hijo dominio. Entonces, se puede pensar en gavillas no solo hacia conjuntos, sino estructuras que tienen más propiedades, ¿no? Por ejemplo, como le digo, grupos o anillos. ¿Ok? Entonces, bueno, justo en el estudio de geometría algebraica, cuando Grothendieck estaba trabajando en su seminario, para hacer cálculos de cohomologías en cosas más grandes necesitaba poder tener una noción como de gavillas, pero en cosas más generales, ¿no? No solo en abiertos. Pero justamente las gavillas como que dependen mucho de su definición, de esta noción de las cubiertas de abiertos, ¿no? Entonces, el siguiente paso fue como tratar de definir una topología más abstracta en una categoría, ¿no? Entonces vamos a tratar de explicar qué es eso de una topología de Grothendieck. Y para eso, pues vamos a tomar una categoría cualquiera, que sea chiquita, entre comillas. Entonces, si agarras una categoría pequeña quiere decir que los objetos es un conjunto, ¿no? De nuestro universo, cualquiera que sea el universo en el que estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, bajo esa categoría quisiera poder definir una noción de topología. ¿Ok? Pero no va a ser como la topología de los espacios topológicos, que son subconjuntos del conjunto original, porque aquí es una categoría y entonces esto está más abstracto, ¿no? ¿Quién sabe si hay subconjuntos o qué quiere decir? Pero lo que sí hay es morfismos, ¿no? Y justamente una manera un poco no usual de entender los abiertos en un espacio topológico o las cubiertas es como pensar que cada abierto más pequeño está encajado
el abierto más grande, ¿no? Entonces, como que esto al final y al cabo es una función continua en tus espacios topológicos, y si me agarré muchos, de manera que esta familia cubriera, como que esa es una buena noción de qué es algo, qué resulta ser cubierta de esta cosa, ¿no? Si cuando tengo una familia de morfismos de esta forma, cuando uno todos estos, obtengo este, ¿no? Entonces esa va a ser la idea para tratar de generalizar, pues, la noción de cubiertas en una categoría. Entonces, para hacer bien esto, como que vas a agarrar un objeto de la categoría y vas a decir que justo aquí como que tengo flechas que le traigo esta cosa, ¿no? Entonces voy a decir que una familia de morfismos tal que el codominio este es una criba sobre C. Si fíjense que tengo básicamente aquí el C y tengo aquí una flecha F que va de pues, el dominio de F, quién sabe quién sea. Bueno, así. Entonces va a ser criba si siempre que puedo agarrar otra función que otro morfismo de la categoría. Entonces este caminito también está, o sea, como que la flecha. Si pasa esto, entonces G seguido de F está en este conjunto de aquí, ¿no? Va. ¿Y por qué eso tiene algo de compatibilidad con esto? Pues fíjense que como que está bien que estas cosas que sean cribas sí cumplan esta propiedad, porque en los abiertos, siempre que te tomas un abierto más pequeño de alguien y te tomas un abierto de este de aquí, pues como que tú quisieras que este también fuera abierto de este, ¿no? ¿Sí? O sea que si este es un abierto de este y este es un abierto de este, entonces este también es abierto. Entonces como que eso es lo que trata de rescatar esta cosa de aquí, en las cribas, ¿no? Que si tú tienes una cosa que está metida en C y una cosa que está metida en esa cosa, entonces también esto está metido en esto, ¿no? ¿Ok? Entonces como que eso rescata que las cosas estas cubiertas como que van a ser cerradas bajo cosas más pequeñitas de tomar esto. ¿Va? Bueno, entonces como que eso es un ingrediente importante para definir lo de topologías de Grothendieck. Y ahora sí, ya teniendo la noción de cribas, podemos definir qué es una topología de Grothendieck, ¿no? Entonces, si tienes nuestra categoría pequeña, decimos que J es una topología de Grothendieck sobre C. Si J es básicamente una asignación, para todo objeto de mi categoría, que va a tratar de rescatar esta noción de cubiertas, ¿no? Como cubiertas de espacio topológico, pues aquí quiero rescatar la noción de cubiertas de este objeto C. Entonces, J de C debe ser esto, donde S escriba sobre C. ¿Sí? O sea, una de estas cosas, ¿no? Conjuntos de flechas que le caen a C, que son cerrados bajo estas cosas más pequeñas y que cumplen ciertas cosas, ¿no? Entonces, como que estos axiomas lo que van a intentar rescatar es qué es lo que cumplen la noción de cubiertas en espacios topológicos, ¿no? Entonces, va a pedir que esta cosa, que va a ser pues, básicamente todos los morfismos,
tal que es su dominio. ¿Qué es su dominio? Esos son todos los morfismos que le llegan a hacer. Esto es una criba, obviamente, porque pues, si tengo un morfismo que le llega a hacer y quiero agarrar otra flecha que hace esto, pues esto también es una flecha que llega a ser, entonces obviamente está aquí, ¿no? Entonces eso sí es una criba. Entonces pides que esto esté dentro de las cribas de esta asignación, ¿no? Que básicamente es decir como que todos los subabiertos de un abierto quisieras que fuera una cubierta del abierto, ¿no? Eso sí cumplen las cubiertas de espacios topológicos. Si te tomas la colección de todos los abiertos dentro de ese abierto, eso es una cubierta del abierto, ¿no? Ok, pues pides esto, pides una cosa que es estable bajo pullback, pues básicamente esto es más fácil hacerlo en muchos. Si tienes una cubierta, bueno, una criba más bien, sobre un objeto, entonces eso se ve con muchas cosas que le entran, y entonces te fijas en otro D y una flecha aquí, entonces aquí es para toda H, que de esta forma. Entonces tú puedes pensar en cuáles de estas cosas se factorizan a través de H, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que como que quieres fijarte en las cosas que le entran a D, tal que cuando le haces el camino con H, en realidad es una de estas flechas, ¿no? ¿Sí? Entonces como que aquí te fijas en esta cosa que se llama como jalar la criba hacia D. Así. ¿Como qué cosas? Pues las Gs, que son morfismos, tal que su codominio es D, pero que cuando haces G y luego H, eso estaba en tu criba original. Entonces, ¿qué es lo que le pides? Que para toda criba sobre un objeto y todos los morfismos de estos, esta cosa viva dentro de la asignación de cribas en D. Para eso, porque si refleja algo bueno de las cubiertas, ustedes imagínense que tienes un abierto y tienes una cubierta, ¿no? Entonces aquí tienes muchos abiertitos. Y ahora piensen que pues tienes una cosa aquí. Las cosas en espacios topológicos que estamos viendo es como tener un pedacito nada más, ¿no? Ajá. Entonces, esto de jalar las cosas es como decir, bueno, me voy a fijar en los pedazos inducidos aquí, que es como tomar intersecciones con este pedacito, y uno quisiera que esa como jalar esos abiertitos fuera una cubierta de esta cosa, ¿no? Entonces eso es lo que está pidiendo esta propiedad, ¿no? Que cuando tienes una cubierta sobre alguien y la jalas a una cosa más pequeña, entonces te dé una cubierta sobre la cosa más pequeña, ¿no? ¿Sí? Y eso sí se cumple para cubiertas de espacios topológicos. Va. Y el último axioma es por aquí. Es la idea de que si tienes una cubierta de alguien y luego estás cubriendo a cada cosa de los de la cubierta, entonces pues unir todos los de la cubierta grandotota es también una cubierta del grande, ¿no? Pero bueno, eso está un poco más técnica. Entonces, pues, bueno, sí, en realidad se escribe de otra manera, pero como que basta entender esa idea, que es, si tú tienes una criba que cubre a C y los tienes a C, tus flechas de la criba, que son como nuestras cubiertas, y a cada uno de los dominios de estas cosas le estás asociando
digamos, un S, F, SG, si están en SG, que quiere decir otras cribas sobre estos objetos que son los dominios. Entonces, como que todas estas fechas también deben de ser una cubierta, que básicamente es decir que todo esto vive en asignación para C. Y eso sí lo cumplen también las cubiertas de espacios topológicos, ¿no? Si ustedes tienen un espacio topológico y tienen sus abiertitos que cubren, y además a cada uno de estos lo están partiendo con otros abiertitos, entonces la familia de azules también sigue siendo una cubierta de este de acá, ¿no? ¿Ok? Entonces eso es lo que intenta rescatar la topología de Grothendieck sobre esta categoría para cada objeto, ¿no? Como que a cada objeto asignarle las flechas que caen sobre él, que sí sean compatibles con las cosas buenas que cumplen las cubiertas en espacios topológicos, ¿no? Que todos los subabiertos de las cosas cubran, que cuando jalas a cosas más chiquitas eso también cubra, y que cuando cubres cada pedacito y te fijas en todas las cosas que cubrían cada pedacito, eso también cubre el final, ¿no? Entonces eso es lo que intenta rescatar. Va. Ok, pues ya tenemos como una idea de qué son cubiertas sobre una categoría abstracta, ¿no? Sí, tenemos esta noción de una topología de Grothendieck. Entonces, pues intentemos generalizar la noción de gavilla, ¿no? Teníamos una noción de gavilla sobre espacios topológicos, pues hay que tratar de ver qué sería una gavilla sobre una de estas cosas, ¿no? Que se le llama sitio de Grothendieck a la categoría con su topología de Grothendieck. Ok, entonces, ¿qué va a ser una gavilla en esta pareja con una categoría y una noción de topología? Pues bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a llamar pregavilla a una cosa que va a ir de, o sea, es básicamente si tengo mi categoría C, la voy a voltear, ahorita ¿por qué la volteo? Y me fijo en un funtor, ¿no? Tengo mi categoría volteada y me fijo en un funtor que va de la categoría volteada hacia conjuntos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hablo de esto? Pues fíjense que justo las gavillas de espacios topológicos las podían pensar como funtores de la categoría de abiertos. La categoría de abiertos de un espacio topológico es un orden parcial. Los órdenes parciales tienen estructura de categorías, ¿no? Entonces, justo una gavilla de espacios topológicos era un funtor entre esa categoría de abiertos del espacio topológico hacia algún mundo, ¿no? Que, bueno, digamos que es sets. Entonces, por eso es que agarro esta cosa como ahora lo que voy a tratar de ver si es gavilla o no. Ajá. Que es básicamente a cada objeto le estoy asignando a alguien, ¿no? Un conjunto, ¿ok? Y quiero que tenga las propiedades funtoriales, que es pues que conmute la composición, que en espacios topológicos pues era nada más que las restricciones funcionan bien, ¿no? Que si restringes por un lado y luego por el otro da lo mismo que si restringías desde el principio, ¿no? Hacia el pedacito más pequeño. Nada más que aquí pues a veces puede ser que las funciones sean más, ¿no? No pues en espacios topológicos los morfismos entre abiertos solo son un punto, ¿no? Y aquí puede haber más cosas, como que ya está muy enriquecido todo. Ok, entonces esto se va a llamar la pregavilla, porque quién sabe si sea gavilla, ¿no? Le llamamos pregavilla. Entonces vamos a decir que esta P es gavilla sobre el sitio ¿sí? O sea, como sobre
este es como espacio topológico generalizado, sí va a cumplir algo que es como lo que cumplían las gavillas, ¿no? Que si tengo asignaciones que se comportan bien en las intersecciones, entonces existe alguien definido en la cosa grandota que se restringe bien en cada pedacito, ¿no? Entonces, bueno, para decir eso ya en este nivel abstracto, pues hay que hablar un poquito de una definición antes y ya después vamos a entender. Entonces, a ver, agárrense un objeto de la categoría y una criba sobre C que vive en la topología, ¿no? O sea, es como una cubierta del objeto C. Entonces, nos podemos fijar en una familia XF, tal que el F vive en S y el XF vive en P del dominio F. Entonces tengo una criba, todas son flechas que le caen a C y me fijo en una colección de puntos que vive en cada asociación del funtor P sobre los dominios de F, ¿no? O sea, ¿esto qué quiere decir? Pues tienes el objeto C, tienes aquí las flechas de la criba, con tu funtor esto se te va a conjuntos hacia P de C, pero fíjense que está volteado, entonces como que se va a ir aquí a un P de C y aquí a un P de los dominios y así varias cosas, y te estás tomando puntitos en cada uno de esas asociaciones, ¿sí? Entonces eso de ahí vamos a decir que es una familia compatible de asociaciones si en los traslapes se comportan igual, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que esto es familia compatible para la criba esta, si en los traslapes son iguales, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que para cualquier H que te tomes de D a el dominio de una de estas de aquí, entonces fíjense que H compuesta con F vive en la criba porque dijimos que es una criba, ¿no? O sea, es cerrado bajo estas cosas. Entonces hay un puntito que vive aquí, ¿no? Dentro de esto, porque esto es para cada flecha. Entonces quieres que X, aquí está F, entonces X de F de H compuesto con F sea lo mismo que, pues vean, aquí está el P del dominio de F, voltear las cosas, entonces aquí está el P del B y aquí vive el X ¿de qué cosa? De la flecha esta, ¿no? Entonces X de F compuesta con H. Entonces tú quieres que esto se vaya a el de aquí, ¿no? Bajo la restricción. Entonces quieres que sea P de H de XF. ¿Ok? Eso, de manera rara, está diciendo que se están pegando bien las asignaciones. Entonces, como que lo que está tratando de decir esto es básicamente que si tú tenías la familia de puntitos, entonces cuando aquí vive el XF, bueno, la evaluación del funtor, y acá vive el XF compuesta con H, como que sí se restringen los puntos a donde se deben de restringir. Que en el caso más general es como, si tenías una cosa definida en el abierto y te fijaste en la asociación como en este pedacito, sí debería ser lo mismo que la asociación que hiciste aquí, restringida a este pedazo. Entonces eso quiere decir que sean compatibles. De manera un poco difícil, pero sí.
rescata la noción de que esta asociación son las mismas en los traslados. ¿Ok? Bueno, entonces eso es una familia compatible para esta cubierta. Entonces, ¿qué queríamos en las gavillas? Que siempre que teníamos una familia compatible, hubiera un amalgamiento adecuado, ¿no? Entonces, ¿qué le pides? Vas a decir que X es un amalgamiento de esta familia. Si X vive en la asociación para la cosa grandota y además X se restringe, o sea, fíjense que aquí tengo así, tengo C, tengo las flechas que cubren. En sets esto es X que está en P de C y se voltean todas las flechas hacia los P de los dominios. Entonces tú quieres que bajo el puntor vayan a caer a la cosa que tienen que caer, ¿no? O sea que vive así y X restringido bajo F, que formalmente en realidad es B de F de X, sea lo mismo que X de F, ¿no? Para cada flecha de la criba. ¿Sí? Esto para cada flecha de la criba. Entonces eso es decir un amalgamiento, ¿no? Como que tener una cosa así definida sobre la cosa que estoy cubriendo. Sí. Aquí sería como una función continua sobre el C. De manera que cuando lo restringo a los pedacitos me está dando la familia de puntitos original, ¿no? ¿Ok? Eso es como rescatar esta noción de que si tengo una asociación en abiertitos que se comporta bien en las intersecciones, entonces la puedo pegar sobre todo, ¿no? Va. Y entonces ahora sí, ya entendimos como que esta idea de que tengo asociaciones que se comportan bien en traslates para una cubierta específica. Entonces tú que le pides a una de estas pregavillas para que sea gavilla, pues que para cualquier cubierta, bueno, para cualquier objeto y cualquier cubierta, si tienes una familia compatible, exista un único amalgamiento, ¿no? Entonces P es gavilla sobre este sitio, y fíjense que depende del sitio, ¿no? Porque esto es para las cubiertas de la topología de Grothendieck que estamos hablando. P es gavilla, sí, para toda familia, bueno, sí, para todo objeto y para toda cubierta o criba sobre el objeto y para toda familia de puntos compatibles. Con respecto a ese, existe un único X en P de C amalgamiento. ¿Sí? Y eso es lo que cumplían las gavillas en espacios topológicos, ¿no? Asociaciones en los abiertos, de manera que si las restricciones se comportaban igual, podía encontrar una única, no dije lo de única, pero pues es única por el carácter local de las cosas, que se restringe bien a las cosas que se tienen que restringir, ¿no? Bueno, ok. Entonces, ya llegamos a un nivel muy abstracto de qué es esto de una gavilla, ¿no? Empezamos con algo de espacios topológicos, pero ya nos fuimos a un mundo muy categórico, ¿no? Y entender todas estas cosas es un poco difícil y cuesta tiempo, pero sí están bastante bien fundadas, ¿no? En todas las nociones que vivían desde aquí. Va. Entonces, pues ahora sí, ya puedo definir las categorías que quiero caracterizar, ¿no? Entonces, las categorías que quiero caracterizar son las de gavilla sobre sitios de Grothendieck. Entonces,
vamos a decir que si tengo un sitio de Grothendieck, o sea, una categoría con una noción de topología de Grothendieck, se puede construir esta categoría, que es justo todas las gavillas, ¿no? Las gavillas sobre el sitio, o sea, asociaciones que cumplen todo esto que les dije, que efectivamente para familias compatibles con respecto a cualquier cubierta de la topología existe un único amalgamiento. Esos son los objetos, y como son funtores, sus morfismos van a ser transformaciones naturales, ¿no? Transformaciones naturales entre gavillas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esto nada más es como, esto es una asociación sobre los objetos de la categoría y esto es otra. Entonces quieres que ciertos cuadrados conmuten, que básicamente es como que cuando te fijas en puntitos de acá, esto se va a un puntito de acá, que cuando se restringe da lo mismo que si restringías primero aquí y luego te ibas con la otra, el otro factor, ¿no? Bueno, o sea, eso es como que respetan las restricciones, ¿no? De P y de Q respectivamente, las cosas. Vale, entonces esto es una categoría ya muy abstracta. Hay muchas cosas dentro de esto. Entonces, en particular, las gavillas, espacios topológicos, son categorías de estas. Porque un espacio topológico, como les dije, lo puedes ver como una categoría, asociándole los abiertos. Cuando te fijas en los abiertos, justo la topología de Grothendieck dentro de esa categoría son todas las cubiertas de los abiertos, ¿no? Entonces eso es una topología de Grothendieck sobre esa categoría. Te tomas las gavillas y rescatas esta noción de gavillas que teníamos desde el principio, ¿no? Entonces el ejemplo canónico de una categoría así es justo las gavillas sobre espacios topológicos. Todo esto se fue haciendo inspirado en eso y ya sí ha sido compatible con todos. Va. Pero bueno, hay cosas súper más gigantescas en esto, ¿no? O sea, ya si a pesar de que tu categoría inicial sea pequeña relativamente, las gavillas ya hacen que explote, las pregavillas hacen que explote y las gavillas hacen que se peguen un poquito mejor. Y estas categorías son muy ricas en cuanto a construcciones. Ajá. Entonces, por ejemplo, una cosa que sale medio rápida es la categoría de conjuntos. Es una categoría de estas. ¿Cómo le haces? Pues nada más te agarras el espacio topológico de un punto, ¿sí? Y te tomas justo la topología de ese punto, que nada más es el vacío y tal. Y cuando tomas gavillas sobre ese sitio te da justo todos los conjuntos. Entonces, las gavillas sobre los abiertos de X con esa topología canónica es todo conjunto. Entonces, ya con esta construcción logramos construir categorías tan grandes como conjuntos, ¿no? Y se pueden construir muchísimas más cosas. Claro que yo no sé tantos ejemplos porque yo me he enfocado más a estudiar a nivel categórico estas cosas. Pero bueno, entonces, pues ya justo en este mismo seminario también se preguntaron, ok, ya hicimos toda esta construcción para generalizar gavillas sobre espacios topológicos y construimos unas categorías muy ricas, ¿no? Que cumplen muchos axiomas. Pero nosotros quisiéramos saber, si tengo una categoría abstracta, bueno, le voy a llamar así. ¿Cuándo puedo identificar que esa en realidad sea una
una categoría de gavillas, ¿no? Sobre algún sitio. ¿Sí? Entonces esa ya es una pregunta muy de categorías, ¿no? Así como, tengo una categoría abstracta y quiero saber si de alguna manera puedo identificar cuándo esa categoría en realidad es una de estas, ¿no? De gavillas sobre un sitio. ¿Ok? Entonces eso es de lo que habla el teorema de Girón. Entonces vamos a ver qué axiomas van a cumplir. Y justo el teorema de Girón nos dice que esos axiomas los van a caracterizar las categorías que se ven así, ¿no? Bueno, pero pues son axiomas categóricos, ¿no? Entonces, los axiomas son estos. Y ahorita trataré de bosquejar por qué sí se cumplen en una de estas categorías, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos una categoría abstracta así nada más, y le pedimos que los morfismos entre dos objetos sí sean un conjunto, ¿no? Que no sea una categoría así desconocida. Entonces eso se le dice localmente pequeño. Sí. No me va a alcanzar. Entonces, si se cumplen las siguientes cosas, vamos a poder decir que estamos en el caso de una categoría de gavillas y va a ser E tiene todos los coproductos y son ajenos y universales. ¿Qué quiere decir eso? No está tan difícil de entender. Los coproductos en categorías es esto de como tener una familia de cosas conectadas. Entonces tú quieres que esas cosas conectadas se puedan meter en alguien que respete las conexiones, ¿no? ¿Sí? Eso es a nivel categórico, ¿no? Como que si tú tienes una cosa que se llama aquí diagrama, que está conectado de alguna manera, tú dices que algo es colímite de eso, si de cada uno de estos puntitos le entran flechas que hacen que todos estos triangulitos conmuten y tengan una propiedad universal, así como que sea el más pequeño que cumple eso, ¿no? Que si hay otro que también satisface eso, entonces hay un único que le entra esta cosa, ¿no? Así como que debes de poder encajar esta cosa. Entonces eso es lo de coproductos, que más o menos lo pueden entender como uniones ajenas, y ya en general cuando estas cosas no están conectadas, cuando están conectadas pues hay que hacerles como relaciones de equivalencia, ¿no? Eso es en conjuntos. Pero bueno, a nivel categórico se puede hablar de eso. Entonces, que sean ajenos y universales los coproductos sí es cuando no están conectados, así, como que está discreto. Entonces tú quieres que le caigan aquí a alguien, nada más si tenga la propiedad universal, ¿no? De que si los podrías meter en alguien más, entonces hay un único de aquí a acá que hace conectar las cosas. En conjuntos, los coproductos son nada más uniones ajenas de conjuntos. Ajá. Entonces, que tiene todos los coproductos es eso, ¿no? Como que puedes hablar como de uniones ajenas de objetos en la categoría. Que son ajenas, pues es básicamente como que tienes tus flechas que le entran al coproducto de estas cosas. Entonces tú quieres ver como la intersección de estas cosas aquí, que categóricamente es hacer un pullback. Entonces pides que siempre que haces esto sea pullback, donde esto es como el vacío, ¿no? O sea, que no hay puntos en común de este y este dentro de esta cosa. Eso es lo de que los coproductos sean ajenos. Y universales, pues es como tienes una familia de cosas que le entran
a la familia ajena y puedes tener aquí una cosa que le entra, digamos un B. Entonces tú intentas jalar todos estos hacia acá. Entonces tú quieres que esto también sea un coproducto. ¿Ah? Que es básicamente decir, como que si tomas cachitos más pequeños y los jalas de manera adecuada, pues estos también deben de ser un coproducto, que deben de ser la unión ajena de estos, ¿no? Eso quiere decir esto. Conjuntos lo cumple. Como conjuntos lo cumplen en pregavillas, se satisfacen estas cosas. Y luego para bajarlo a gavillas, pues hay que hacer cosas muy difíciles, pero también se valen. Entonces, este axioma sí se cumple en las categorías de gavillas, porque se vale para conjuntos, entonces lo heredan las pregavillas y luego con las construcciones de gavillanizar se puede ver que esto también se va a heredar. Y entonces ese es uno de los más importantes. Otro es las relaciones de equivalencia. Como que se puede hablar a nivel categórico de qué es una relación de equivalencia. Son bueno, tienen un coigualador que básicamente es como que existe una cosa que le asocia, dada la relación de equivalencia en conjuntos, está siempre la proyección hacia la clase de cada objeto, ¿no? Así como, pues sí, la proyección. Entonces, lo que pide es que cada relación de equivalencia abstracta en la categoría tenga como una proyección y sea estable bajo pullbacks, ¿no? Que básicamente es, pues, una relación de equivalencia, la podemos entender como una asociación, ¿no? Es una relación de equivalencia aquí, pues sobre A es agarrar una flecha y otra flecha de aquí y esos inducen unas flechas aquí para todo X que ya son conjuntos, que básicamente es, le aplicas R1 a la flecha y luego aquí le aplicas R2 a la flecha y esto te da una de X a A. Entonces esta par de flechas es una relación de equivalencia sobre A. Si para todo X esto es una relación de equivalencia de conjuntos, de los que ya sabemos, ¿no? Porque esto es un conjunto, entonces esto es un conjunto. Y la relación como está dada, pues dos cosas están relacionadas aquí, si existe alguien tal que proviene uno de este y otro de este, ¿no? Entonces eso es una relación de equivalencia. Pedir que tenga coigualador es que como que puedas tener la noción de proyectar hacia alguien y que sea estable bajo pullback, pues es que como que tienes tu A, tu R1, tu R2. Si jalas eso también te va a dar una relación de equivalencia. Jalar es como hacerlo en las cosas más chiquitas. Ya no quiero quedarme tanto en eso para así acabar. Entonces estas cosas se van a valer en las categorías de gavillas porque todo se vale en sets, se restringe bien hacia pregavillas y luego ya con las cosas en gavillas sí se van a seguir cumpliendo. Luego cada epimorfismo es regular. Epimorfismos son las cosas que como que intentan rescatar lo suprayectivo, ¿no? Pero es a nivel categórico, que es como que son cancelables por un lado, ¿no? Entonces, que sea regular quiere decir que eres, o sea, tienes tu F, que es un epi. Ay, que sea regular. Ya no me acuerdo qué es. ¿Te acuerdas
que era un relevo. Y forma parte de un diagrama coigualador, ¿no? Ah, sí, claro. Que esta cosa sea un coigualador de un par de fechas, ¿no? O sea, que estos sean coigualador de estas cosas, como que sean como proyecciones, ¿no? ¿Ok? Vale, creo que es muy regular. Cada relación de equivalencia es efectiva. O sea, de nuevo tengo una relación de equivalencia. Pues no me va a alcanzar para poner todos los axiomas en el pizarrón al mismo tiempo. Pero bueno. Ese fue el 3, ese es el 4. Eso como que quiere decir lo siguiente: tienes R1, R2, coigualador de esas cosas. Entonces, esta cosa en un principio es como jalar esto sobre esto, pero también quieres que sea el push-up de esto, en el sentido de que si hay otras flechas que hacen que este camino sea lo mismo que este camino, entonces hay un único de aquí a acá que hace conmutar este triángulo y este triángulo. Eso es que las relaciones de equivalencia sean efectivas, que básicamente como que un jalar es también un empujar, ¿no? Ok, ya por último unas más sencillas, que es E tiene límites finitos. Los límites son como los productos cartesianos, ahí también con algunas propiedades. Entonces, por ejemplo, sets tienen límites finitos porque son conjuntos del producto cartesiano de las cosas. Y el último, y también muy importante, es que E tiene un conjunto, aquí sí debe ser un conjunto de generadores. Que básicamente es, pues como tienes todos los coproductos, puedes pensar que hay una familia de objetos, tal que si te tomas tantas uniones ajenas como F's que están en el dominio, como F's que están en las flechas de G y X. Aquí hay una única flecha que proviene de todas estas hacia el X. Entonces tú pides que esta, para todos los X, sea un epi. Entonces, ¿qué es esto de generadores? Como que puedas ver a todo objeto de tu categoría como un cociente de un coproducto de conjuntos. Ok, entonces esos son los axiomas. Se valen en las gavillas, pero esos axiomas, ahí no hablé nada de gavillas, ¿no? Eso todo fue abstracto para categorías. Entonces el teorema de Girón dice que estos 6 axiomas se pueden simplificar, pero bueno, esta es la versión de la que he estudiado, que estos 6 axiomas caracterizan a las categorías de gavillas. Y ya, eso era lo que quería partir. Okay. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ah, bueno, no dije nada de la idea de la demostración, porque ya no me alcanza el tiempo. Pero me pueden preguntar cómo. Digo, puedo decir súper rápido. Me lo pregunté yo mismo, no importa. Como digamos que tenemos estos axiomas, entonces tengo estos que generan. Entonces puedes pensar en la categoría generada por estas cosas, en una categoría generada por estas cosas, que es decir, pues, va a estar alguien en esa categoría si este objeto se ve como un epi de estas cosas, ¿no? Y entonces esa es una categoría que va a ser como nuestra categoría C, y vamos a construir una topología de Grothendieck ahí, que es la topología canónica, lo que quiere decir eso. Hay una topología canónica sobre las categorías cuando cumplen ciertas cositas.
Y pues la idea nada más es probar que ese sitio, cuando te tomas los subfuntores representables restringidos a esa categoría, esta categoría C, esto pues es un funtor, ¿no? Porque para cada C le asocia el conjunto de morfismos de CX. Entonces, ves que estos funtores son gavillas sobre esta categoría más pequeña, y ya pruebas que la categoría de gavillas sobre esas cosas es equivalente a la categoría original vía la asignación de cada objeto X, lo mandas a esta cosa. ¿Sí? Y esa es la equivalencia de las categorías. Porque estos son objetos de E y estos ya son gavillas sobre el sitio que construyes. Bueno, esa es la idea de la demostración. Hay que hacer muchas cosas. Pero sí sale. ¿Otra duda? Que no sea mía. Bueno. Si no hay preguntas, muchas gracias.